¿Existía la peregrinación a la ciudad de Meca antes de la llegada del Islam? Si es así, ¿qué referencias tenemos sobre ello? Vamos a tratar en este vídeo diferentes fuentes escritas árabes de aquella época y evidencias también arqueológicas que nos hablan un poquito más en profundidad acerca del tipo de peregrinación que se hacía, precisamente a la Kaaba, en la zona de la península arábiga, en Meca. Antes de empezar, para poder contextualizar un poquito todo y que se entienda mejor el concepto de peregrinaje, tengo que decir que la mayor parte de las personas actualmente lo asocian al Islam, precisamente porque es uno de los 5 pilares fundamentales, ¿no? De tal manera que piensan que se trata de una práctica que incorporó el Islam pues a la vida de los habitantes de la península arábiga y en Meca. Sin embargo, lo que vemos desde el punto de vista histórico es que el propio acto de peregrinación no vino dictaminado por el Islam, sino que realmente era una práctica muy popular que ya se desarrollaba tiempo atrás durante toda la antigüedad tardía, ¿no?, a lo largo del Mediterráneo oriental. Es decir, tenemos referencias de diferentes puntos de peregrinaje. Obviamente uno de los principales pues es la ciudad de Jerusalén, ¿no? Toda la zona de Palestina claramente pues fue protagonista en estos tiempos de innumerables visitas de muchos peregrinos, no únicamente judíos, sino también cristianos, ¿no? Todo esto antes de la llegada del Islam. Tanto es así que tenemos referencias por parte del Imperio Romano donde pues algunos emperadores no estaban del todo de acuerdo con estas prácticas de peregrinaje que los judíos realizaban a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Herodes el Grande, que estamos hablando del año 37 al año 4 antes de Cristo, época en la cual el centro de Jerusalén era un centro sagrado de peregrinaje. A día de hoy, Jerusalén sigue siendo un punto de referencia para todos los que somos creyentes, incluidos los musulmanes. Hay varios vídeos en mi canal donde hablo acerca de la dirección de rezo que los propios musulmanes tenían al principio hacia Jerusalén y no hacia Meca. Y también hablo de diferentes eventos milagrosos de acuerdo a las fuentes islámicas que vivió el profeta Mohammed, que la paz esté con él, y que tienen que ver precisamente con este emplazamiento, ¿no? Por tanto, lo que quiero decir como todo esto a modo introductorio es que realmente la peregrinación no es algo que incorpore el Islam, sino que es algo, digamos, una práctica heredada de mucho tiempo atrás, que estaba completamente establecida y que era muy popular. Tenemos además, por ejemplo, inscripciones monumentales del siglo I antes de Cristo, curiosamente en el reino de Saba. Y perdonadme que estoy mirando aquí la chuletita porque son nombres difíciles para mí. El reino de Saba, aquí hago un inciso, es uno de esos lugares que aparece mencionado tanto en la Biblia como en el Corán, ¿no? La reina de Saba es un referente femenino en el Islam, ¿no? Quien además tuvo trato directo con el profeta y gobernador Suleimán, ¿no? Pero bueno, actualmente se cree que corresponde pues a una región del Yemen, ¿vale? Para que nos situemos geográficamente. Esta inscripción describe una serie de prácticas que ya en el siglo I antes de Cristo se hacían, y os leo textualmente. La primera de ellas establece que Shammai no debía dejar de ir en el mes de Dhu-Habbai en peregrinación al santuario del dios Al-Maqa en Marib. ¿Vale? Por eso digo, son nombres distintos y difíciles para mí, pero lo que se entiende de aquí es que ya existía un mes que era el mes de la peregrinación. Había un acto que era el acto de la peregrinación que todo el mundo utilizaba como referencia, incluso en este tipo de inscripciones monumentales que obviamente estamos hablando de que son referencias públicas para todo el mundo, ¿no? También tenemos el caso de una inscripción al sur de Siria que se data aproximadamente entre el siglo I y el siglo IV después de Cristo, por tanto estamos hablando antes de la llegada del Islam, ¿vale? Donde un habitante seminómada acaba firmando en la inscripción como el año en que la peregrinación fue suspendida. De nuevo, referencia a este acto, a la relación que tiene con el calendario y
a la práctica en sí misma. Desde el punto de vista islámico, teniendo como referencia las fuentes, sabemos que fue el profeta Ibrahim alayhi salam, ¿no?, que la paz esté con él, y su hijo Ismail, quienes edificaron, quienes construyeron la casa de Dios, ¿no?, la Kaaba, la actual Kaaba en la ciudad de Meca, y establecieron ese espacio, ese recinto sagrado de peregrinación que ha perdurado pues por muchísimo tiempo, ¿no?, durante siglos. Estas referencias las encontramos en el Corán. Hay algunos hadices que hacen referencia a una primera edificación por parte del primer ser humano, ¿no?, que sería Adam, pero la verdad es que desconozco si estos hadices son, digamos, auténticos o no, o difieren en la narrativa. Así que, tomando de referencia el Corán, que es, digamos, el texto sagrado y la referencia, la fuente islámica principal para los musulmanes, yo incluida, pues se nos menciona la figura de Ibrahim, ¿no?, del profeta Abraham. Por tanto, aquí vemos cómo la propia peregrinación es de nuevo un acto que está relacionado con ese legado abrahámico monoteísta que tenemos en común de forma compartida judíos, cristianos y musulmanes. ¿Por qué explico todo esto? Porque igual que tenemos estos relatos y estas referencias islámicas en el Corán y también en los hadices, también tenemos por otro lado fuentes árabes de distintos poetas de aquella época, de los años previos a la llegada del Islam, que también nos está hablando de qué tipo de ritual y de peregrinación se hacía precisamente en la ciudad de Meca, delante de la Kaaba. Ya hemos dicho al principio que uno de los principales puntos de peregrinación fue Jerusalén durante muchísimos años, ¿no? Aquí estamos hablando ya de específicamente la península arábiga y de cómo esa peregrinación que se había popularizado y que vemos la influencia que tiene por parte de Siria, por parte de Yemen, por parte de, ¿no?, confluye en un mismo espacio, que es la Meca. Precisamente quiero hablar de esas fuentes árabes no islámicas, pensando pues en ese público no musulmán que pueda estar viendo este vídeo y por el cual, si únicamente hago referencia al Corán o a los hadices, realmente puede estar perdiendo hasta cierto punto credibilidad el contenido de este vídeo. Y no es porque no sean fuentes válidas, sino porque no todo el mundo le da el mismo grado de autenticidad, de veracidad y de referencia, ¿no? Por tanto, es por eso que también quiero basarme en esas fuentes históricas, esas fuentes culturales, esas fuentes literarias, esas fuentes arqueológicas para construir pues este relato y que al final del vídeo se entienda cómo se hacía la peregrinación antes del Islam, que es el primer vídeo de esta serie especial por el mes de Dhul Hijjah. En relación a la ciudad de Meca, me atrevería a decir que junto con Jerusalén, si no más, es quizá el punto religioso más famoso y más conocido de todo el mundo, tanto por musulmanes como por no musulmanes, ¿no? De la misma manera, la Kaaba es ese cubículo con una tela negra que vemos en el centro, que todos los años sacan por el telediario donde están los musulmanes dando vueltas, ¿no? Hay mucha gente que confunde esto porque piensa que los musulmanes estamos adorando a la propia Kaaba o a la piedra negra que hay allí y que por tanto estamos cometiendo un acto de idolatría, y nada más lejos de la realidad. Esas vueltas que se dan alrededor de la Kaaba se llama tawaf y es uno de los pasos obligatorios a la hora de hacer esa peregrinación, a la hora de hacer el Hajj. Pero esto lo explicaré en otros vídeos más adelante. Simplemente lo comento ahora a modo introductorio porque es muchas veces la primera imagen que tiene la gente en la cabeza, ¿no? Cuando piensa en la peregrinación de los musulmanes. Y como digo, cada uno de los actos que se hacen allí tienen un significado y van vinculados a un ritual mucho más amplio que es en sí la propia peregrinación, ¿no? El Hajj. Hay que decir que antes de la llegada del Islam,
en la ciudad de Meca, si por algo destacaban las diferentes tribus de Quraysh, que esto es también algo que he comentado en otro vídeo, os lo dejo por aquí, que es sobre cómo era esa Arabia preislámica, ¿no? Mencioné que las tribus de Quraysh eran muy notables, o sea, destacaban muchísimo en el uso del lenguaje y específicamente pues en la poesía, ¿no? Tenían un profundo conocimiento de la lengua árabe y a la hora de hablar pues utilizaban un montón de hipérboles, metáforas, ¿no? Y era una forma como de embellecer ese mensaje que querían transmitir. Esto hace que se potencie muchísimo pues la poesía. Y curiosamente, los diferentes poetas que escribían poemas muy conocidos, muy notables, ¿no? que destacaban de alguna manera, eran conocidos estos poemas como los al-mu'allaqat, ¿no? Que significa los poemas expuestos o colgados. ¿Colgados dónde? Precisamente en la Kaaba. Hay otra teoría con respecto al significado de esta palabra, y es que por un lado se puede referir a los poemas que se colgaban en la Kaaba para que los peregrinos que fuesen allí lo pudiesen leer, y la otra opción es el que eran poemas colgados en los corazones y en las mentes de las personas, ¿no? Es decir, siempre con este simbolismo y este toque poético detrás. En cualquier caso, ¿qué es lo interesante en todo esto? Pues el conocer que existen poemas que hacen referencia a la peregrinación, que dentro de estos poemas, algunos de ellos, los más destacados, se compartían públicamente para esa recepción de los peregrinos, y por tanto estamos hablando de que el propio acto de peregrinación en la ciudad de Meca no solo era popular, no solo estaba extendido, sino que se hacía de forma periódica año tras año. Es así, a partir de estos poemas, que podemos conocer un poquito más en profundidad algunos detalles de esta peregrinación y de la historia que hay detrás del propio acto de peregrinaje y de la ciudad de Meca y en la Kaaba, ¿no? Sabemos, por ejemplo, uno de los poetas más conocidos de aquella época, que precisamente falleció un año antes de que empezase la revelación del Islam, era conocido con el nombre de Zuhair ibn Abi Sulma, ¿no? Y en uno de sus poemas él dice: juro por la casa por la cual han caminado alrededor los hombres que la construyeron, pertenecientes a la tribu de Quraysh y Jurhum. Aquí quiero hacer un inciso, precisamente por estos dos nombres. Hemos hablado de las tribus de Quraysh, y es así que son como más conocidas, pero también nos está hablando del linaje de los Hurjum, ¿no? Precisamente, para que me entendáis, son las familias y esos linajes previos a Quraysh que ya estaban viviendo allí en la ciudad de Meca, ¿no? Hay que entender que el peregrinaje no es solo un acto espiritual y simbólico, sino que también comporta un beneficio económico para la ciudad y para sus habitantes. Por tanto, las tribus que vivían en la zona de Meca se encargaban también de promover y favorecer de alguna manera pues estos viajes que hacían los peregrinos. Estos nombres hacen referencia a las dos principales tribus árabes que vivieron en la ciudad de Meca, y en el caso de los Hurjum es un linaje que se asentó allí en la ciudad de Meca poco después de que el profeta Ibrahim, que la paz esté con él, y su hijo Ismail construyesen la propia Kaaba. Es decir, poco tiempo después de que se estableciese por primera vez la peregrinación como un acto de devoción a Dios, es que estas tribus de Jurhum se instalan en la ciudad de Meca. Este linaje de los Hurjum estuvo en Meca durante varias generaciones hasta que adoptaron ese papel protagonista y guardián del lugar, pues la tribu Juzaa, antes de la tribu de Quraysh, ¿vale? Por tanto, desde el punto de vista cronológico, desde la época del profeta Ibrahim
hasta la época del profeta Muhammad, que la paz esté con ellos, tenemos a 3 grandes linajes, 3 grandes tribus árabes custodias de ese espacio sagrado en Meca, ¿no? Primero tendríamos a esta tribu de los Jurhum, después la tribu de los Juzaa y luego la tribu de Quraysh, ¿vale? Me río por mi pronunciación con los nombres, que quien me escuche y sepa árabe va a decir, ¿qué hace esta mujer? ¿Cómo habla? Pero bueno, se entiende. En el caso de esta primera tribu, la tribu de los Jurhum, fueron expulsados de la ciudad de Meca por cometer una serie de injusticias en la ciudad, ¿no? Y bueno, como resultado o fruto de la venganza, el relato nos cuenta que enterraron la piedra negra en el pozo de Zamzam para poder de alguna manera hacer desaparecer su ubicación, y que así la siguiente tribu victoriosa, que fue la tribu de los Juzaa, tuviesen mayores dificultades para poder, digamos, instalarse en la ciudad de Meca y al mismo tiempo pues poder facilitar recursos a todos esos peregrinos que llegaban a la ciudad anualmente, ¿vale? La intención era hacer un boicot económico y comercial, ¿no? Y de hecho no será hasta la época de los Quraysh, ¿vale? Con el abuelo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y bendiciones esté con él, el abuelo Abdul al-Muttalib, que no se descubrió de nuevo la ubicación del pozo de agua de Zamzam, ¿no? Es un agua que nunca ha dejado de circular de forma subterránea, pero hasta ese momento no se pudo, digamos, rescatar y restablecer su uso pues para abastecer a los peregrinos, y es algo que desde aquella época hasta día de hoy sigue haciéndose. En eso hay otro vídeo que voy a publicar en mi canal de YouTube de aquí a 2 días sobre el agua de Zamzam, explicando toda su historia. Os voy a enseñar el agua porque de hecho tengo la botellita aquí en casa para que podáis verla y entender mejor pues toda esa historia que hay detrás de las tribus de Quraysh, de la historia de la ciudad de Meca y también pues de la peregrinación, ¿no? Porque al final todo esto forma parte de ese acto de peregrinaje. En relación a esta época, como digo, anterior a la llegada del Islam, me resulta muy llamativo este poema donde se especifican, digamos, algunos de los pasos que se hacían durante el peregrinaje. Y fijaros, os voy a leer textualmente, ¿no? Dice: los viajeros a la Meca y cómo los peregrinos tocan la Kaaba al dar su paseo ritual alrededor de ella. También se refiere a los ídolos colocados en ella y a los sacrificios que los árabes paganos ofrecían a estos ídolos. Jura por Dios cuya Kaaba ha tocado él mismo y que ha dado seguridad a las aves que acuden a la Kaaba, impidiendo que los viajeros a la Meca las cacen al acercarse. Su juramento refuta la acusación de que su poesía amorosa iba dirigida a la esposa de Al-Nu'man, rey de Irak. Bueno, esto es un fragmento de un poema mucho más largo, pero lo interesante aquí cuando lo analizamos es darnos cuenta de que el acto del tawaf, es decir, esas vueltas alrededor de la Kaaba, ya se hacían, ¿vale? Existían ídolos y además sabemos que cuando llega el Islam había en Meca más o menos aproximadamente unas 350 figurillas distintas, es decir, que esta práctica de ir a la Kaaba y depositar allí los ídolos, teniendo en cuenta que es un espacio sagrado dedicar a estos ídolos actos de adoración era algo que ya se hacía previamente, ¿no? Es algo que conocemos gracias al relato islámico y que también pues a través de estas fuentes literarias históricas pues corroboramos, ¿no? De alguna manera. Así como los sacrificios, o sea, es decir, se hacían sacrificios animales también a estos ídolos en la zona, ¿no? Del mismo modo, también se impedía el cazar a diferentes aves, ¿no? y especies que estuviesen en este recinto. Y esto es algo que no todo el mundo conoce, pero que sigue ocurriendo hoy en día. Está totalmente prohibido matar a un animal en el recinto de Al-Haram, en ese espacio sagrado, ¿no? Esto incluye saltamontes, cucarachas, moscas, mosquitos, cualquier tipo de especie, ¿no? El Islam únicamente
permite cazar a un animal siempre y cuando tenga pues ese sentido de alimentarnos, ¿no? O en el caso de insectos que puedan ser venenosos, sí que podemos matarlos si está en riesgo nuestra vida. Lo típico de que ves un escorpión o una araña o una serpiente venenosa, ¿vale? En esos casos sí, pero en general, siempre como musulmanes, nosotros creemos que obviamente son especies, son criaturas de Dios y por tanto no debemos matarlas, ¿no? Pero es que específicamente en el espacio este de Al-Haram en Meca es un espacio sagrado. Por eso, con mayor motivo, no se puede hacer este tipo de acciones, ¿no? Y os llama la atención el saber que ya antes del Islam tampoco se permitía la caza, ¿no? En este lugar, y esto lo sabemos, como digo, gracias a este poema. En cualquier caso, para resumir todo lo que os he dicho hasta ahora y que quede claro, sabemos que la peregrinación antes de la llegada del Islam era un acto muy popular, muy extendido, que se hacía de forma anual, donde tenemos referencias, incluso en el calendario, ¿no? Siempre haciendo alusión a este viaje que se hacía a la ciudad de Meca. Sabemos que las tribus que vivían allí y que custodiaban el espacio, obviamente se beneficiaban desde el punto de vista económico y comercial de este peregrinaje. Sabemos que los pasos que incluían el peregrinaje pues era el hacer el tawaf, ¿no? Las vueltas alrededor de la Kaaba, el depositar ídolos en la propia Kaaba y el hacer sacrificios animales, ¿no? A estos falsos dioses. Y sabemos que hubo tres grandes linajes de tribus árabes que se hicieron cargo del lugar desde la época del profeta Ibrahim hasta el profeta Muhammad, ¿no? Que la paz esté con ellos. Y estas tres tribus son la tribu en orden cronológico de los Jurhum, de los Juzá y luego Quraysh. Y a partir de ahí, ¿qué podríamos decir? Que Quraysh se hizo con la ciudad de Meca aproximadamente unos 200 años antes de que empezase la revelación del Islam, y sabemos que tuvieron una gran fama como buenos custodios y buenos receptores de esos peregrinos. No me sale ahora el término, la palabra, pero básicamente anfitriones, eran buenos anfitriones de esos peregrinos, ¿no? Y a lo largo de los años se encargaban de proveerles pues comida, alimento y descanso en la ciudad de Meca, ¿no? Lo que económicamente también pues suponía un beneficio para estas tribus. Ya hablé en otro vídeo de esas características positivas que tenían los Quraysh, ¿no? Entre ellos pues el sentido del honor, de la palabra, ¿no? Y estas cualidades también se reflejan muy bien en esta época del año, del peregrinaje, en el que trataban de mantener un ambiente lo más justo y lo más equilibrado posible entre todas las personas que venían desde lugares remotos pues para traer sus ídolos y para hacer los diferentes rituales de adoración que consideraban, ¿no? El último de los líderes de Quraysh que preservó, que se encargó de implantar la justicia y el orden, digamos, en este espacio de la ciudad de Meca, fue el tío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su tío Abu Talib, ¿no? Quien incluso pues llegó a ser un apoyo fundamental para él, defendiéndolo de las otras tribus de Quraysh, y facilitando de alguna manera que se diese también esa revelación del Islam durante 13 años en un espacio que hasta ese momento había sido multifuncional y plurirreligioso, muy diverso, ¿no? Será después, años después de la migración a la ciudad de Medina, cuando recuperarán la ciudad de Meca, y tras esa conquista de Meca se instaurará el monoteísmo en ese espacio sagrado de Al-Haram, ¿no? Por parte de los musulmanes, y desde entonces hasta la fecha de hoy se mantiene con ese mismo uso. A partir de ahí, hoy por hoy, nosotros hacemos la peregrinación de forma anual,
el Hajj, que es precisamente lo que se está desarrollando en estos primeros 10 días del mes de Dhul Hijjah, que empezaron ayer. Hoy estamos a día 2 del mes. Y aparte de esa peregrinación, que es obligatoria y que es uno de los 5 pilares del Islam, también tenemos la Umra, que es la peregrinación menor que podemos hacer en cualquier época del año. Pero esa explicación, esos tipos de peregrinación, será lo que hablaremos, inshallah, en el próximo vídeo que compartiré aquí en el canal. Por hoy nada más, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas nuevas y por mi parte será un placer poder leer vuestros comentarios. Nos vemos.